Nuestra leyenda urbana se mete a la segunda parte de esta historia fascinante, la de la Casa Azul Añil, que es algo así como un hito de Coyoacán, la casa donde vienen todos los años miles y miles de personas del interior de la República, del exterior de la República, a conocer parte de la vida de Frida Kahlo, parte de sus sufrimientos, parte de su vida en común con el pintor Diego Rivera. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Finalmente, en agosto de 1929 se van a casar. Frida decía que su familia no aceptaba ese matrimonio. En realidad sentían que era como el casamiento de un elefante y una paloma. La familia tampoco veía bien a Diego. Lo describía Frida como un Bruegel gordo, gordo, gordo. No había un empate pues entre la familia. Y sin embargo, bueno, se van a casar. Frida le pide en un acto teatral, le pide su ropa, le pide prestada su ropa a la sirvienta de la casa, una falda de bolitas, una falda, vamos, con estampas de bolitas, un rebozo, una blusa, pues bastante, vamos a decir, pobre, humilde, y así se va a la delegación Coyoacán donde se van a casar. Diego va vestido, dice la crónica, de americano. ¿Por qué de americano? Bueno, pues traía su inconfundible sombrero de tipo americano, sombrero Stilson tipo americano. Le faltaban nada más dos cosas, la pistola y el caballo. Pero bueno, llegan ahí con un saco, la crónica que saca el periódico La Prensa en primera plana, aparece una fotografía de los novios. Bueno, aparece en primera plana esta fotografía y dice la crónica lo siguiente: Diego Rivera, el destacado pintor, se casó con la señorita Frida Kahlo, una de sus discípulas. La desposada vestía un simple traje de ciudad y el pintor una chaqueta sin chaleco. La ceremonia se celebró sin pompa, en una atmósfera muy cordial, con la modestia, sin ostentación ni ceremonias sofisticadas. Al concluir la ceremonia, algunos amigos íntimos felicitaron a los recién casados. Era una situación de hilaridad cuando Diego daba el desfile de todos sus nombres. Él se llamaba Juan Nepomuceno María y demás, que había nacido en Guanajuato. Tenía parte del Rivera y Barrientos, tenía otros dos apellidos. Y bueno, Frida también tenía dos nombres más. Así es que llegó el momento en que Guillermo Kahlo, molesto, dice: señores, ¿no les parece que es mucho el teatro que estamos haciendo? Bueno, y en este momento estoy con Juan Coronel, historiador de arte y conocedor, bueno, a fondo de la vida de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Y además tú eres, bueno, nieto de Diego, ¿no? Nieto de Diego por parte de mamá. Soy hijo de Ruth Rivera, que fue ingeniero arquitecto. Falleció en 69. Cuéntame un poquito, bueno, tú has trabajado con los dos, ¿no? Me estabas comentando que has hecho 3 libros y uno muy a fondo acerca de la obra de Frida. Bueno, una de las cosas que me interesó sobre todo cuando empecé a ver la cuestión del éxito que tenía Frida a nivel internacional era como tratar de dilucidar por qué le interesaba tanto a la gente, dónde estaba con lo que se conectaba, ¿no? Cómo se conectaba con el público, porque es muy interesante la conexión que Frida tiene con la gente. Entonces empecé a ver de dónde realmente emanaba toda esta cuestión de cómo estudiaba, qué veía, qué le interesaba, por qué le interesaba. Y fue así que hice, por ejemplo, todo un análisis relacionado en un principio con el naturalismo. Esa es una de las partes. Luego la otra parte de la ciencia, el interés por toda la función de la dinámica de la existencia, de la química, de dónde venimos. Esa es parte de la parte filosófica del ser humano, porque don Guillermo le interesaba también mucho la filosofía y a Frida la instruía dentro de estas cuestiones. Entre las cuestiones interesantes, curiosas, que se dan en esta casa, es que de pronto la visitaba Lupe Marín.
¿Quién es Lupe Marín? Bueno, pues la esposa que había sido de Diego Rivera. Curiosamente, Lupe Marín venía a enseñarle a Frida Kahlo cómo se hacían los moles que tanto le gustaban al maestro. Bueno, de pronto se iban las dos tomadas del brazo, se iban a Coyoacán, al mercado o al tianguis, y ahí compraban los ingredientes para hacer ese tipo de platillos. De pronto también, bueno, pues esta casa se va a transformar en una forma radical cuando a instancias de Diego Rivera llega a México. Él había convencido al presidente Lázaro Cárdenas de que le permitiera el asilo al comunista ruso, al combatiente ruso, Lev Davidovich Bronstein, conocido como León Trotsky. León Trotsky iba a llegar a México exiliado, escapándose del largo cuchillo de José Stalin, el dictador soviético. Bueno, en ese marco, la casa se la van a prestar Diego y Frida, estamos hablando de 1937. Aquí va a vivir el ruso. Sin embargo, bueno, la casa se va a transformar radicalmente. Va a haber una caseta de policía enfrente, va a haber una torre de vigilancia, se transforma la fachada y aparentemente, en afán de darle un toque mexicano, es cuando se pinta esta casa de azul añil, tanto interiores como exteriores. Pero quiero decirle que llegó el momento en que no sentían que había suficiente seguridad sobre León Trotsky. Usted sabrá que después él se va a una casa de la calle de Viena y ahí es asesinado. Bueno, sentían que no había mucha seguridad y entonces Diego Rivera compra un predio adjunto. Y entonces llega el arquitecto Juan O'Gorman y le va a dar esta fisonomía. Esto no es lo original de la Casa Azul. Esta es una construcción de piedra volcánica que tanto le gustaba a Diego, aquella que está en el Anahuacalli. Y naturalmente esto se convierte en un santuario prehispánico. Aquí hay una gran cantidad de ídolos de esa época. Estamos hablando incluso, vamos hasta de un altar a Tlaloc. Estamos hablando de una chimenea que tiene todo el dejo de lo que era en su momento, bueno, pues la época, cómo se arreglaban los altares en la época prehispánica. En fin, se va a transformar radicalmente esta casa. Sin embargo, hay desavenencias entre Diego Rivera y el propio León Trotsky. Alguien decía, hay biógrafos que sostienen, de hecho lo sostiene el propio León Trotsky en su diario, que había tenido un romance fugaz, furtivo con Frida Kahlo. Él sentía que su conciencia, bueno, lo castigaba por haber tenido este romance, que aparentemente, bueno, fue un romance efímero, fue como una llamarada de petate. Sin embargo, bueno, pues hay desavenencias. Diego Rivera sigue perteneciendo al Partido Comunista. El Partido Comunista no veía con buenos ojos a León Trotsky. Y finalmente León Trotsky sale de esta casa. Era el año 1943. Me había pasado a la escuela de Esmeralda. La escuela era muy pobre y teníamos solamente un salón de clase. A ese lugar llegó una maestra joven, además con cierto prestigio, que era la esposa de Diego Rivera, y adornada, vestida de tehuana, a iniciar su clase en el mismo salón donde yo era alumno de Agustín Lazo. Y naturalmente era un ser muy agradable, muy encantadora, y a las pocas semanas ya era yo alumno de Frida Kahlo y no alumno de Agustín Lazo. Una vez más de las muchas se empeoró y dijo, muchachos, ¿qué hago? Ya no puedo venir fácilmente a atender la clase. ¿Por qué no se van ustedes a Coyoacán? Allí en la Casa Azul hay un jardín grande donde pueden ustedes trabajar. Claro, fue un cambio excelente para nosotros. Llegamos a la Casa Azul, el grupo, no muy numeroso, pero éramos más de 3, éramos como 10 o 12. Pero que pasado el tiempo se fue seleccionando y quedamos nada más 4. Transformada la casa, agrandada, en este lugar
arriba del garage, donde estaba la posibilidad de meter un automóvil, estaba la recámara de Frida Kahlo. Aquí estaba también, bueno, pues su colección. Ahí ella había puesto una colección de exvotos o retablos en donde se narraban historias fantásticas de la fe. Viven en recámaras separadas. Diego Rivera, bueno, pues tiene su estudio, lo conserva en la parte de abajo de la casa. Y finalmente, bueno, va a haber una serie de situaciones. De pronto, por ejemplo, le cuento una anécdota. De pronto aparece en escena en el jardín un Diego Rivera enfurecido que traía un hacha en la mano. Ese Diego Rivera andaba persiguiendo al perrito escuincle Jocot, que era, según Frida Kahlo, era el rey de la parte de Mictlán. Bueno, de pronto lo quería matar al perrito porque dice que se había orinado en una de las acuarelas que estaba pintando Diego Rivera. Y entonces Frida Kahlo está ahí en carcajadas y le dice: oiga, señor Holland, es usted el crítico más duro que he visto en toda mi vida. Yo llegué a México el 25 de mayo de 1953 en compañía de Diego Rivera, que me había invitado a que organizáramos el Congreso Nacional de la Cultura. Él había asistido en Santiago de Chile al Congreso Continental de la Cultura y del aeropuerto me fui a vivir con Frida en su casa. Su carácter era, como dice una de sus naturalezas muertas, que viva la vida. Ella trataba de superar esta situación de decaimiento para entrar en contacto con los demás. Es decir, en ella era una necesidad humana esencial entrar en contacto con los demás. De modo que pude constatar eso, pese a que eran momentos muy graves en la vida de Frida, a pesar de los dolores, a pesar de que iba a ser su cuerpo mutilado, ella conservaba esta necesidad, esta inclinación a tener contacto con los demás. El primer admirador de Frida fue Diego. Diego tenía una admiración enorme porque era un tema que a él le estaba vedado, la condición fisiológica, orgánica y fantasiosa de la mujer. Y él lo veía, él que había tratado a muchas mujeres y a veces era muy enamoradizo, no había encontrado, pese a su gran cultura plástica, otro ejemplo donde se vieran las situaciones de la mujer, la identidad femenina con tanta fuerza como en Frida Kahlo. En 1939 se divorcian Diego y Frida y un año después se vuelven a casar. Sin embargo, bueno, pues Diego vivía una parte en el exterior. Él se había ido con Frida a San Francisco, él había vivido en Nueva York, había hecho aquellos famosos murales polémicos para el millonario Rockefeller, había realizado una serie de viajes y bueno, Frida en ese marco también, pues se habla de amoríos con diversas personalidades, se habla incluso de algunos amores con mujeres, se habla entre otros de Tina Modotti, se habla entre otros de la propia Chabela Vargas, la cantante. El caso es que, como quiera que sea, ellos vivían una vida, cada quien vivía su vida y de pronto se reencontraban. Diego Rivera llegaba a este lugar, bueno, en este lugar vivía un apasionado romance con Frida, se dejaban recaditos, visita de mi vida, y él le decía: Dieguito lindo, mi amor. Llegaba el momento que le decía: tú eres mi madre, tú eres mi padre, tú eres mi hijo, tú eres el ombligo del mundo, como le decía esta casa. Decía que este era un suspiro de Coyoacán, decía que esta casa era como el epicentro de la vida, era como el punto inicial donde surgía la vida y también se desarrollaba la muerte. Frida en realidad casi no sale de la Casa Azul. Frida nace en la Casa Azul, sale casada de la Casa Azul, no viven en México. Recordemos que se casan y al mes y medio se van a vivir a los Estados Unidos. De 29 a 33, 34 viven en los Estados Unidos. Frida va y viene un par de veces y a Frida le toca hacer las primeras remodelaciones para la casa azul, para el Museo Estudio, junto con O'Gorman. Llegan. Frida, la idea es que las casas gemelas de O'Gorman, el estudio que ahora es azul y la roja que era la de Diego, Frida pintara en una y Diego en la otra, pero Frida con los problemas
motores que tenía en una casa de 3 pisos era complicadísimo. Realmente Sí, no sí, querían sí. que viviera ahí, eso nos queda claro. Sí, sí. Entonces Frida se regresa a Coyoacán y Diego pintaba en San Ángel y iba a Coyoacán, pero no siempre. Realmente tenían como unas vidas bastante independientes. Entonces del 34 al 54 que muere Frida, pasa todos esos años ahí. Claro, es súper psicológico. O sea, es que ahí esa es una de las partes que tal vez los hacen estar unidos, también estas fracturas, ¿no? Constantes. Exactamente. Porque ahí es donde se entienden. Exactamente, y lo que es interesantísimo, rompen todos los interdictos que están establecidos, pero a pesar de todo eso son un matrimonio funcional, completamente funcional. Pues muchas gracias, Juan, por participar con nosotros aquí en Leyenda Urbana y en esta historia de la Casa Azul, de Frida, de Diego, que tú pues realmente eres uno de los expertos de este tema. Muchas gracias. Por la invitación. En lo que era la recámara de Frida Kahlo había un retrato anónimo de un niño muerto. Era, quizás tendría 6 meses, quizás 7, quizás 8 meses. Está, como se acostumbraba en aquel entonces, a amortajar a los niños. Bueno, este retrato estaba enfrente de la cama, de tal manera que cuando abría los ojos Frida, inmediatamente veía a ese retrato. ¿Por qué? Porque quizás ella se solazaba en el dolor, quizás ella se solazaba en recordar su tragedia, la tragedia que se inició con el accidente de 1925 y que le impidió tener hijos, el hijo que ella quería darle a Diego Rivera. A pesar de que, bueno, Guadalupe Rivera Marín, la hija mayor de Diego, siempre se burlaba de las mujeres que le querían dar un hijo a Diego porque decía que era una forma de atraparlas. En realidad, Frida, con hijo o sin hijo, había atrapado a Diego, a querer o no. De pronto ella decía, Diego es un hombre que tiene muchos amoríos, eso de las gente que le está enseñando inglés, eso de las modelos, eso de tal y tal y tal, y eso de tantas leyendas y tantas cosas. Bueno, todo eso finalmente es parte de la vida de Diego, pero él me quiere a mí, decía Frida. Ella decía que había 3 cosas en su vida que le eran imprescindibles. Una, vivir con Diego Rivera. Segunda, pertenecer al Partido Comunista. Y tercera, seguir pintando. Y siguió pintando. Finalmente, entre 1950 y 54, cuando su muerte, son esporádicas las visitas que hace Diego a esta casa. Finalmente hay un marco en donde, bueno, pues Frida Kahlo se convierte en una mujer que pinta en forma obsesiva. Llega André Breton a México, le interesa que vaya a París, se la había llevado a París, le interesa que se meta al escenario de los surrealistas. Ella no le gusta París, como tampoco le gustaba Estados Unidos. Ella le gustaba México, le gustaban los rebozos, le gustaban las muñecas, le gustaban los vestidos de tehuana. La madre, finalmente, Matilde Calderón, había nacido en Tijuana, y entonces, sobre todo, los huipiles de Tehuana eran prácticamente el orgullo, prácticamente era el centro del gran vestuario que tenía Frida Kahlo. El caso es que Frida deja la última de sus pinturas, una serie de sandías, en donde dice, en una de las rebanadas de ella, dice, viva la vida. Y posteriormente, el maestro Carlos Pellicer, el gran poeta tabasqueño, pues se va a encargar junto con Juan O'Gorman, junto con Ruth Rivera, se va a encargar de convertir esta casa en museo. En 1958, para asombro de cientos de miles de visitantes que llegan a este lugar, bueno, se va a recrear lo que era la casa, lo que era el calor de la Casa Azul Añil. Finalmente, bueno, pues ahí está el recuerdo, la gente que quiere conocer los fantasmas de Diego y Frida, viene a esta casa y aquí los encuentra. La gente que quiere recrear los recuerdos, la gente que quiere recorrer en pedacitos este romance, aquí los encuentra. La gente que quiere vivir esta aventura de Diego y Frida, aquí la encuentra también. Era puro corazón. Era una gente muy cariñosa con el mundo, con sus trabajadores, con sus empleados de la casa, con todos los animalitos que tenía en su jardín. Tenía changos, perros, pericos, guacamayas, flores, magnolias, cactus, cactáceas, todo. Y sus alumnos
después que nos volvimos los predilectos, porque se desorganizó el grupo, fueron desertando muchos que abandonaron la pintura. Pues esa selección, esa cercanía con ella fue fantástica. Testimonio que la muerte no pudo destruir son estas escenas de la vida lacerada y creadora de Frida Kahlo. En una silla de ruedas trabajó muchos años. Sus piernas apuntaladas con aparatos ortopédicos sostenían un espíritu inquebrantable. Vivió rodeada de cosas íntimas, amadas. Pensamiento e imágenes llenan su diario, joya de la sensibilidad y del arte. El libro de su vida se enriquecía entre el corazón y las manos enjolladas. El 13 de julio de 1954 llegó hasta Frida la muerte que veía venir sin miedo. En Bellas Artes la honró el México que aún la llora. El féretro fue grande para el cuerpo entumido, pero demasiado chico para su espíritu. 13 años después, la obra de Frida se muestra vigente y victoriosa en el Museo de Arte Moderno de la ciudad. Frida dibujó el accidente sufrido a los 16 años que la afectó en la columna vertebral. 26 operaciones soportó su cuerpo, hecho al dolor. Sueños de amores y ternuras entre árboles y ramas que vislumbraban nuevas primaveras. Un carácter acerado, vencedor de las sombras, emerge en los autorretratos de Frida. Alguna vez lágrimas silenciosas manaron de su rostro como rocíos de renacimientos. Diego, con quien casó en 1928, estaba en su frente como imagen de una maternidad imposible. Ella también pintaba entre pirules. Poco antes de morir, su rostro reflejaba la proximidad del fin. Vencida una noche sin mañana, la obra fecunda de Frida Kahlo la sobrevive con la fortaleza de las cosas inextinguibles. Frida Kahlo murió en esta casa en el año de 1954. Ella tenía 47 años. 3 años después la acompañaría en su último viaje Diego Rivera, el maestro que se había realmente muerto, se había muerto junto con Frida Kahlo. Diego Rivera, el hombre que había marcado la vida de Frida Kahlo, pero también la mujer que marcó la vida de Diego Rivera. 3 años y 4 meses después se muere Diego Rivera, pero antes había dejado en su testamento un mandato: que esta casa de la calle de Londres se convirtiera en un museo donde se recreara esa vida que había tenido Frida Kahlo, donde se dejara constancia del amor que habían vivido dentro de ella. Se le encarga arreglar en la museografía de esta casa, entre otros, pues a la hija de Diego Rivera, a la hija más chica, Ruth Rivera. Se le encarga a uno de los grandes arquitectos mexicanos, íntimo amigo de Diego Rivera, Juan O'Gorman, y se le encarga también a Carlos Pellicer, el gran poeta tabasqueño. Carlos Pellicer, con un gran amor, hace todo el inventario de la casa, empieza a acomodar las cosas, empieza a recrear lo que él veía jueves a jueves cuando venía a buscar a Frida Kahlo. Y finalmente, pues llega el momento en que escribe un texto frente a la máscara mortuoria que se le había tomado a Frida a la hora de su muerte.
frente a la máscara mortuoria que estaba envuelta en un rebozo y adentro tenía las cenizas de Frida. Frente a ella escribe un texto el maestro Carlos Pellicer diciendo: Fridita, ¿te gustará lo que hicimos por tu casa? Y le hace un recuento de cómo guardó, por ejemplo, el ropón de bautizo de Diego Rivera, por ejemplo, cómo guardó los libros que más quería Frida, por ejemplo, cómo dejó intacto el último cuadro que estaba realizando Frida, que ya no terminó, en la imagen de José Stalin, el dictador ruso. Le dice también que siente honda tristeza del último cuadro que pintara Frida Kahlo, que son una serie de sandías. En esas sandías hasta abajo hay una rebanada con un rojo intenso, y en esa rebanada está escrita una frase: ¡viva la vida! Frida Kahlo se aferraba casi al punto de la muerte, casi en la agonía, se aferraba a la vida. ¡Viva la vida!, decía la sandía, y así se lo hacía ver el propio maestro Carlos Pellicer. ¿Te gustará lo que hicimos por tu casa, Fridita? Aquí está sobre todo el romance con Diego, un romance absurdo, un romance difícil, un romance a veces desgarrado, a veces poético, a veces encantador, a veces dramático. Sin embargo, si usted quiere conocer los fantasmas, venga aquí a la Casa Azul Añil del centro de la colonia El Carmen de Coyoacán. Gracias por haber estado con nosotros en estos dos programas dedicados a la Casa Azul. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y lo espero el próximo sábado a las 9:30 de la noche en otra emisión más de Leyenda Urbana. Tus amigos que te van